Seguiremos casados, me dijo, creyendo que tenía el control. Pero ella no sabía que yo ya tenía la prueba de su engaño. Todo empezó así. Bienvenidos a Confesiones de un Vengador. Comencemos con la historia de hoy. Recuerdo el momento exacto en que todo se rompió. Estábamos sentados en un restaurante discreto en Polanco. Luces bajas, música suave. El tipo de lugar que le gustaba a Miranda porque hacía que todo pareciera importante. Ella lo había elegido. Dijo que necesitábamos una conversación de verdad. Debía haberlo sabido. No tocó su comida. Solo se quedó allí, con los dedos aferrados a su copa como si se estuviera sosteniendo de algo. Mateo dijo, con voz calmada y firme. «Estoy embarazada». Me recliné en mi silla. «De acuerdo». Me miró como si esperara algo más grande. Pánico, tal vez. En lugar de eso, solo esperé. «No es tuyo». Ese fue el golpe. No me moví de inmediato, solo la observé. Dejé que el silencio se instalara el tiempo suficiente para incomodarla. «Repite eso», dije. Exhaló lentamente. «Conocí a alguien en el viaje. Se llama Adrián». No fue planeado, pero pasó. Y voy a tener al bebé. Había regresado de ese viaje hacía aproximadamente un mes cuando organizó esta cena. No le di importancia entonces. Debí haberlo hecho. Asentí una vez, como si estuviera procesando números. «Te fuiste de vacaciones», dije, con voz firme. «Te acostaste con otro hombre, quedaste embarazada y regresaste para decírmelo durante la cena. Es más complicado que eso». No la interrumpí. «En realidad, es muy simple». Se enderezó en su asiento. No había vergüenza en su rostro. Eso fue lo que más me llamó la atención. Había un plan. «No te traje aquí para discutir», dijo. «Te traje aquí porque necesitamos decidir qué sigue». Casi sonreí. «Adelante», dije. «Dime lo que ya has decidido». No dudó. «Seguiremos casados», dijo. «Criaremos al niño juntos. Seguiremos adelante». Dejé que eso se asentara por un segundo. «¿Y si no quiero?». Fue entonces cuando su tono cambió. Solo un poco, más agudo. «Entonces nos divorciamos», dijo. «Y me llevo la mitad de todo. La casa, tu negocio, las cuentas. Ya lo investigué. Ahí estaba». No era emoción, no era arrepentimiento, era presión. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y la miré directamente a los ojos. «Entraste aquí pensando que tenías el control», dije en voz baja, como si me estuvieras dando opciones. «Te las estoy dando». Negué con la cabeza una vez. «No», dije. «No lo estás haciendo». Ella frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Mantuve su mirada, calmado, firme. «Significa que cometiste un error, y ahora estás a punto de cometer otro». Ella me miró fijamente, tratando de leer si estaba faroleando. No lo estaba. «¿Crees que esas son mis únicas opciones?», pregunté. No respondió. Me recliné de nuevo, tomé mi copa y bebí un sorbo lento. «Entonces no me conoces en absoluto». A Miranda no le gustaba el silencio. Lo había aprendido hacía años. Lo llenaba cuando sentía que las cosas se le escapaban. «Estás reaccionando emocionalmente», dijo, cruzando los brazos. «Eso no nos va a ayudar a ninguno de los dos». Dejé escapar un resoplido corto. «¿Emocionalmente?». «Sí. Te lo estás tomando personal en lugar de pensar en el panorama general». Me incliné de nuevo. Más lento esta vez. «Estás esperando el hijo de otro hombre», dije. «Y me dices que no me lo tome personal». Ella no se inmutó. «Ese era el problema». «Te estoy diciendo que seas inteligente», respondió. «Esto no tiene por qué destruirlo todo. Tú ya lo hiciste». Un mesero se acercó, con una sonrisa incómoda en su rostro, sintiendo claramente la tensión. «¿Todo bien por aquí?». No lo miré. «Sí». «Traiga la cuenta, por favor». «Pero si acabamos de recibir la comida», dijo Miranda. «Yo ya terminé», respondí. El mesero asintió rápidamente y se fue. Miranda se inclinó, bajando la voz. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». No, dije con calma. «Tú estás tratando de hacerlo fácil para ti». Su mandíbula se tensó. «Hablé con un abogado antes de volver», dijo. «Quería entender mi posición». «Por supuesto que lo hiciste». «Tengo derecho a la mitad, Mateo». «No es una amenaza. Es la realidad». Asentí lentamente.
Entonces, todo esto, la cena, el discurso, solo eras tú entregando los términos. Estoy ofreciendo una solución. Me estás ofreciendo una factura, dije, por tus decisiones. Su expresión se endureció. Si te alejas de esto, pierdes más de lo que crees. Mantuve su mirada. Inténtalo. Por primera vez, algo parpadeó en sus ojos. No era miedo, era incertidumbre. Construiste una buena vida, dijo. Una casa, un negocio, estabilidad. ¿Realmente quieres arriesgar todo eso por orgullo? Casi me río, pero no lo hice. Esto no es orgullo, dije. Esto es amor propio. La cuenta llegó. La tomé sin mirar el total y deslicé mi tarjeta. Miranda me observaba con atención ahora. La confianza con la que entró ya no era tan sólida. No estás pensando con claridad, dijo. No respondí poniéndome de pie. Estoy pensando con mucha claridad, me puse el saco y luego la miré. Viniste aquí con un plan, dije. Pensaste que me tenías acorralado. Te tengo. Negué con la cabeza una vez. Me tenías, dije. Tiempo pasado. Se levantó, con la voz más aguda. Si te vas, Mateo, estás eligiendo el camino difícil. Hice una pausa lo suficientemente larga. Luego la miré, firme y directo. Ya no hay un camino fácil. Tú te aseguraste de eso. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, la escuché decir mi nombre una vez. No me detuve. Para cuando salí al aire de la noche, ya sabía dos cosas. No iba a criar a ese niño, y no iba a perder lo que construí, lo que significaba una sola cosa. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. No fui a casa después del restaurante. Crucé la ciudad hasta el departamento de mi hermano Daniel. Abrió la puerta, me vio la cara y se hizo a un lado sin hacer preguntas. A la cocina dijo: «Parece que necesitas un trago». No bebí, no esa noche. Me senté en su mesa, con las manos planas sobre la madera. Miranda está embarazada, dije. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. Felicidades, hermano. No es mío. Eso captó su atención. Le conté todo. El viaje, el tipo llamado Adrián, la cena, el ultimátum. Lo mantuve limpio, sin emoción, solo hechos. Cuando terminé, Daniel se reclinó en su silla. ¿Ya habló con un abogado? Sí. Soltó un silbido bajo. Entonces esto no fue un error. Fue planeado. Lo sé. Se frotó la mandíbula. Tienes que tener cuidado. Si está montando esto, está pensando a largo plazo. Yo también. Daniel trabajaba en derecho inmobiliario, no de divorcios, pero lo suficientemente cerca para entender cómo podían ponerse las cosas. ¿Puso algo por escrito?, preguntó. Todavía no. Entonces necesitas palanca, dijo. Pruebas. Cualquier cosa que demuestre intención, no solo la infidelidad. Asentí una vez. Eso confirmaba lo que ya estaba pensando. Le pregunté si podía quedarme allí un tiempo. No dudó. Claro que sí, dijo. Cerca de la medianoche, volví a la casa. Las luces estaban apagadas. Su coche no estaba. Por dentro se sentía diferente, no vacío, sino preparado, como si alguien ya hubiera empezado a moverse. Algunos cajones estaban medio vacíos. Faltaba espacio en el closet. Había planeado la distancia. Fui a la recámara. Su computadora portátil estaba sobre el tocador. La había dejado. Siempre reutilizaba contraseñas, cumpleaños, combinaciones simples. Me tomó menos de un minuto. La pantalla se abrió. Los mensajes ya estaban sincronizados. No me desplacé al principio. Busqué un nombre, Adrián. Docenas de mensajes. Los primeros eran ligeros, luego cambiaron. Personales, luego físicos, luego estratégicos. Ahí es donde se puso interesante. Un mensaje destacaba. Él escribió que yo cedería en cuanto me diera cuenta de lo que tenía que perder, que los hombres como yo no arriesgaban la comodidad, que elegiría el camino fácil. Lo leí 2 veces. Luego seguí. Había discusiones sobre el momento oportuno, sobre cómo decírmelo de una manera controlada, sobre usar el embarazo como palanca, no un error. Un plan. Me reenvié todo. Con cuidado, limpio, sin dejar rastro. Cerré la computadora.
Luego me moví por la casa y tomé lo que importaba. Documentos, llaves, cualquier cosa importante que ella pudiera luego torcer o controlar, sin hacer ruido extra. Sin dudar, me quedé allí un minuto. Creyeron que yo era predecible. Ese fue su primer error. Su segundo error fue pensar que no revisaría. Para cuando salí de la casa, ya no estaba adivinando. Sabía exactamente con qué estaba lidiando. Y ahora tenía algo que no esperaban. Pruebas. Miranda llamó a la mañana siguiente. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Necesitamos hablar, dijo. Ya me dijiste todo lo que tenías que decir. No así. No en un lugar lleno de gente. Esto necesita manejarse adecuadamente. Hice una pausa. Luego dije, hoy, a las 6, en el café cerca de mi oficina en Santa Fe. Hubo un breve silencio. Bien, ella ya estaba allí cuando llegué. Una mesa en la esquina, como si la hubiera elegido a propósito. Esta vez se veía más controlada, más preparada. Me senté frente a ella. Te ves mejor, dijo. Más tranquilo. Lo estoy. Asintió, como si eso confirmara algo para ella. He estado pensando, dijo. Ambos reaccionamos mal anoche. Yo no. Ignoró eso. Hay una manera de arreglar esto. No tenemos que destruirlo todo. Metí la mano en mi saco y puse mi celular sobre la mesa. Antes de que continúes, dije, deberías leer algo. Ella frunció el ceño, pero lo tomó. Observé su rostro mientras se desplazaba. Confusión primero, luego reconocimiento, luego el color desapareciendo de su cara. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. «¿De tu computadora?» «¿Revisaste mí?» La interrumpí. «No hagas eso. No ahora mismo». Dejó el celular sobre la mesa lentamente. «No es lo que parece. Parece un plan», dije. «Parece que tú y Adrián discutían cómo acorralarme. Su fosse tenso. Estábamos tratando de resolver las cosas». No, dije. «Estabas resolviendo cómo controlar el resultado». Se inclinó hacia adelante. «Lo estás torciendo». «Lo estoy leyendo», silencio. Toqué el celular una vez. Él cree que yo cedería, que elegiría la comodidad sobre mis principios. Miranda no respondió. «Eso es lo que tú pensabas también, ¿verdad?», pregunté. «Pensé que serías razonable». Asentí lentamente. «¿Esa es tu versión de razonable? ¿Que yo críe al hijo de otro hombre y te agradezca por la oportunidad?» Sus ojos brillaron. «Lo estás haciendo sonar peor de lo que es. Te estás escondiendo detrás de las palabras». Respiró hondo. Cambió de tono. «Mateo, cometí un error, pero la situación es real ahora. Hay un niño involucrado. Ese niño tiene un padre», dije. «No soy yo, eres mi esposo». «No por mucho tiempo». Eso dolió más esta vez. «¿Desecharías todo?», preguntó. «Tú ya lo hiciste». Bajó la mirada por un momento. Luego la levantó. «Todavía podemos arreglar esto». Negué con la cabeza una vez. «No quieres arreglar nada», dije. «Quieres estabilidad. Quieres que alguien más cargue con las consecuencias. Eso no es justo. Es preciso». Su voz bajó. «Entonces, ¿eso es todo? ¿Simplemente te vas?». No, dije. «Estoy avanzando». «¿Sin mí?». Me levanté. «Esto termina de una sola manera ahora», agregué. «En el juzgado». «Mateo». No me detuve. Detrás de mí, la escuché decir mi nombre de nuevo. Seguí caminando. Lo que ella no sabía era que yo había grabado toda la conversación con un segundo celular que llevaba en el bolsillo. Descubrí 2 días después que Miranda no había estado esperando. Había estado trabajando en la historia. Comenzó con una llamada de Eric Lozano, un contratista con el que había trabajado durante años. «Oye», dijo con cuidado, «¿todo bien en casa?». «¿Por qué?». Dudó. «Escuché que tú y Miranda estaban teniendo problemas, que las cosas se pusieron tensas». «¿Tensas cómo?». Otra pausa. «Ella ha estado diciendo que has estado distante, bebiendo más, perdiendo los estribos». No reaccioné de inmediato. «¿Quién te dijo eso?», pregunté. «Su amiga, Olivia. Se ha estado corriendo la voz». «Por supuesto». Terminé la llamada, me senté un minuto y luego tomé mis llaves. Olivia Castro vivía a 10 minutos. Toqué una vez. Abrió la puerta a medias, me vio y se congeló. «Mateo, no te esperaba».
Lo sé, dije. Por eso estoy aquí. Salió, cerrando la puerta detrás de ella. No es un buen momento. Para mí sí lo es. Se cruzó de brazos. A la defensiva. He estado escuchando cosas, dije. Sobre mí, sobre mi matrimonio. No respondió. Así que seré simple, continué. Miranda me engañó. Regresó embarazada. Luego intentó presionarme para que criara al niño. Olivia negó levemente con la cabeza. Eso no es lo que ella dijo. Lo sé. Dijo que la alejaste. Que se sintió sola durante meses. ¿Y eso justifica esto? No dije eso, pero lo repetiste. Ahora se veía incómoda. Solo estaba apoyando a mi amiga, difundiendo una versión de los hechos que no es cierta. Estaba herida. Yo también lo estaba, dije. La diferencia es que yo no mentía al respecto. Eso le llegó. Di un paso más cerca. No agresivo, directo. Escucha con atención, dije. Esto va a llegar a un juzgado. Todo saldrá a la luz. Mensajes, fechas. Toda la expresión de Olivia cambió. Y cuando suceda, continué. Cualquiera que haya ayudado a difundir una historia falsa, va a quedar exactamente como lo que es. Eso suena a amenaza. No lo es, dije. Es una aclaración. No respondió. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Una cosa más agregué. Corrige lo que has estado diciendo. O no lo hagas. De cualquier manera, la verdad está por salir. Esa noche hice llamadas. Clientes, proveedores, gente que importaba. No discutí. No di explicaciones en círculos. Les di hechos. Miranda y yo nos estamos divorciando. Tuvo una aventura y regresó embarazada. Cualquier otra cosa que hayan escuchado no es cierta. Algunos se sorprendieron. Algunos se quedaron en silencio. Unos pocos se disculparon. No importaba. Lo que importaba era el control. Al final de la noche, la historia ya no era unilateral, y Miranda no era la única que hablaba. Me reuní con un abogado a la mañana siguiente. Se llamaba Hernán Cárdenas. 50 y tantos años, mirada aguda. No perdía el tiempo en charlas triviales. Exactamente lo que necesitaba. Empiece desde el principio, dijo. Lo hice. Limpio, directo, lodolam. Talento. Alempio. Directo, sin emoción. Cuando terminé, le entregué los mensajes impresos. Leyó en silencio durante unos minutos. Luego se reclinó. Esto ayuda, dijo. Mucho. ¿Qué tan mal está para ella? Pregunté. Hernán juntó las manos. Cometió un error crítico. Vinculó el embarazo a la presión financiera. Eso abre la puerta a argumentos de coacción y chantaje. ¿Y los bienes? Si lo manejamos bien, dijo, podría perder su derecho a una parte significativa, posiblemente más. Asentí una vez. Bien. Me miró con atención. La mayoría de la gente trata de arreglar estas cosas en silencio. No soy como la mayoría. Ya lo veo, tocó los papeles. Presentamos la demanda de inmediato. Divorcio, protección de bienes y una impugnación formal de paternidad. También documentamos todo de ahora en adelante. Ya lo estoy haciendo. Bien, dijo, porque esto no se va a quedar en silencio. No quiero que lo haga. Presentamos la demanda esa tarde. A la mañana siguiente, Miranda fue notificada. Llamó. No contesté. Luego llegó un mensaje. Dijo que estaba exagerando, que estaba convirtiendo esto en algo más grande de lo necesario. No respondí. Una hora después, Hernán me llamó. Su abogado se puso en contacto, dijo. Eso fue rápido. Están tratando de contener esto. ¿Cuál es la oferta? Ella renuncia a la casa, al negocio, a la mayoría de las cuentas. Un corte limpio. Estuve en silencio por un segundo. Eso es generoso, agregó. En papel repetí. Quieren un acuerdo de confidencialidad. Sin detalles públicos. Sin pelea en el juzgado. Me recliné en mi silla. Así que esa era la jugada. Control de daños. Ella mantiene su imagen, dije. Evita la exposición. Exactamente. Me quedo con lo que ya construí. Hernán no respondió. No era necesario. Pensé en la última semana. La cena, el ultimátum, los rumores, la trampa. No dije. Hernán hizo una pausa. ¿Estás seguro? No me interesa una salida silenciosa. Me interesa una salida correcta.
Esto se va a poner feo. Ya lo está. Exhaló lentamente. De acuerdo. Entonces seguimos adelante. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, revisando todo de nuevo. Mensajes, notas, la cronología, sin lagunas, sin conjeturas. Miranda pensó que esto terminaría rápido. Pensó que la presión me haría ceder. Ahora estaba tratando de retroceder, demasiado tarde. Si esto llegaba al juzgado, no se trataría solo del divorcio, se trataría de lo que intentó hacer. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. La sala del juzgado era más pequeña de lo que esperaba. Silenciosa, controlada, sin drama, hasta que la gente lo trae. Miranda ya estaba allí cuando entré, sentada junto a su abogado, Juan Reyes. Parecía compuesta en la superficie, pero sus ojos no dejaban de moverse, no estaban fijos. Hernán entró conmigo, dejó su maletín y dijo, «Deja que yo me encargue». «Lo haré», respondí. La audiencia comenzó de forma limpia. Confirmaciones básicas, nombres, detalles de la demanda. Entonces, Hernán se puso de pie. «Su señoría, demostraremos que la señora Miranda Garcés incurrió en un patrón deliberado de engaño, seguido de un intento de aplicar presión financiera directamente ligada a un embarazo que no es de mi cliente. Sin exageración, solo hechos». Reyes objetó, levemente, predecible. La jueza lo dejó continuar. Hernán lo expuso paso a paso. El viaje, la cronología. Luego presentó los mensajes, impresos, resaltados, claros. La jueza los leyó lentamente. «Señora Garcés», dijo, levantando la vista, «¿son auténticos estos mensajes?» Miranda dudó. Su abogado se inclinó hacia ella. Le susurró algo. «Sí», dijo finalmente. Y en el momento de estos mensajes continuó la jueza. «¿Usted era consciente de que el niño no era de su esposo?» «Sí». Hernán dio un pequeño paso adelante. «Su señoría, también tenemos una conversación grabada donde la señora Garcés presenta un ultimátum: permanecer casados y criar al niño, o enfrentar consecuencias financieras en el divorcio». La jueza miró a Reyes. Él no lo combatió. La grabación sonó. La voz de Miranda llenó la sala, calmada, controlada, clara. No había malentendidos en ella. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio. La jueza no parecía impresionada. «Señora Garcés», dijo, «¿niega haber hecho esa declaración?» «No». «¿Niega que esa declaración vinculaba la pérdida financiera a la negativa de su esposo a aceptar la paternidad?» Miranda tragó saliva. «No. Eso fue todo. No quedaban más ángulos». Reyes intentó replantearlo. Dijo que estaba emocional, que intentaba preservar la estabilidad. La jueza lo cortó. «Esto no es sobre emociones», dijo. «Es sobre la conducta». Revisó sus notas por un minuto, luego levantó la vista. «Basándome en la evidencia presentada, encuentro que la señora Garcés incurrió en una conducta engañosa e intentó aplicar presión financiera ligada a falsas expectativas de paternidad». Miranda cerró los ojos. La jueza continuó. «Esto impacta significativamente su derecho a los bienes conyugales». No se apresuró. Cada palabra aterrizó. «La propiedad principal del negocio y la residencia permanece con el señor Mateo Garcés. La división de bienes reflejará la conducta de la señora Garcés en consecuencia». Limpio, directo, final. «¿Fuera del juzgado?» Miranda me alcanzó. «No tenías que hacer esto», dijo. Me detuve. «Sí», respondí. «Sí, tenía que hacerlo. Podrías haber terminado esto en silencio. Deberías haberlo empezado con honestidad». Su mandíbula se tensó. «Has empeorado esto para los dos». La miré por un segundo. No dije. Lo terminé correctamente. Me di la vuelta y bajé los escalones. No miré atrás. No quedaba nada por ver. No fui a casa de inmediato. Conduje más allá del juzgado, más allá del ruido, hasta que llegué a una pequeña fonda a las afueras de la ciudad. Nada especial. El mismo tipo de lugar por el que Miranda y yo solíamos pasar sin darnos cuenta. Me senté en un reservado junto a la ventana. Pedí un café negro. Mientras esperaba, miré alrededor. Mesas sencillas, conversaciones tranquilas, sin tensión en el aire.
Solo gente comiendo, hablando, viviendo, normal, se sentía lejano. La mesera dejó el café. Asentí una vez. Luego saqué mi celular. Había algunos mensajes esperando. Algunos de gente reaccionando al caso. Otros de clientes preguntando si las cosas estaban estables. Uno destacaba. Número desconocido. Arruinaste mi vida. ¿Valió la pena? Lo leí una vez, luego otra vez. No necesitaba adivinar quién era. Escribí lentamente. Tú lo hiciste sola. Yo solo lo hice oficial. Lo envié. Bloqueé el número. Dejé el celular. Sin emoción, sin satisfacción. Solo cierre. Unos minutos después, mi hermano Daniel llamó. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien. Hubo una pausa. Suenas como si lo estuvieras. Lo estoy, exhaló. La gente ya está hablando del caso. De todo. Que hablen. ¿No te importa? Me importan los hechos, dije. No el ruido. No discutió. Me conocía lo suficientemente bien. Está bien, dijo. Solo no dejes que te cambie. No lo hará. Pero ya sabía que algo había cambiado. No yo. La forma en que veía las cosas. Después de terminar el café, me quedé en el reservado unos minutos más. Pensé en cómo empezó. Esa mesa en la cena, su voz tranquila, la forma en que pensó que ya había escrito el final. Me dio dos opciones: aceptar lo que ella construyó o perder todo lo que yo construí. Pero se le escapó algo importante. Yo nunca juego con opciones forzadas. Cuando salí de la fonda, el aire se sentía diferente, más ligero. No porque algo se hubiera reparado, sino porque ya no se ocultaba nada. La verdad, ya había hecho su trabajo. Subí a mi coche y me quedé allí un momento. El motor apagado, las manos en el volante, sin prisa, sin presión, solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba reaccionando a las decisiones de otra persona. Sentí que estaba tomando las mías de nuevo. Encendí el coche y conduje a casa. Mi casa. No la nuestra, la mía. Las cosas con ella no explotaron en un solo momento. Se deshicieron. El hombre del viaje no se quedó en el panorama como ella esperaba. Se retiró tan pronto como la realidad de la situación lo golpeó. Sin compromiso, sin futuro, solo distancia. Ella siguió con el embarazo. Unos 8 meses después, dio a luz sola, con los abogados todavía manejando lo que quedaba entre nosotros. Para cuando todo se finalizó, no quedaba nada emocional en ello, solo firmas y límites. Nunca volví a saber de ella después de eso. La vida volvió a la normalidad, tranquila, simple. Me mantuve enfocado en el trabajo, en las rutinas, en las cosas que realmente tenían peso en mi vida. Ella quería que criara a un niño que no era mío, que construyera una vida sobre algo que no elegí. Elegí no hacerlo, y nunca miré atrás. ¿Tú habrías aceptado el acuerdo silencioso para evitar el escándalo? ¿O habrías ido hasta el final en el juzgado como yo? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.